hay, güey. Mejor que yo para hablar de playeras culeras no hay. Pues sí, es Pues cierto, claro. tienes toda la razón. Hola amigos, tú vas a Sí, presentar. gracias. Hola amigos, esto es Sin Comentarios, los temas que a todo mundo le interesan con las opiniones que nadie pidió. Hoy estoy con... Lalo Flores. Yo soy Memo Vega y tenemos a una invitada muy especial, Lumara la bióloga. El día de hoy Fernanda no está con nosotros. Lalo, ¿qué fue lo que pasó con Fer? Fernanda en este momento está amamantando cocodrilos en Miami, muchachos. En una casa de Alex Sintek, ¿cierto? La invitó Alex Sintek y dijo, bueno, pues vamos, algo hay que hacer por esos pequeños cocodrilos. Exactamente, esperemos volver a verla pronto, pero el día de hoy traemos a Lumara. Lumara, Hola. como ustedes saben, es la estandopera de la ciudad de Guadalajara. Es la una estandopera. Exactamente, es bióloga, por eso se hace llamar Lumara la bióloga. Oye, muy qué- astuto de qué- su parte qué y ingenioso. además se Sí, dedica... se llama Lumara. Sí, lo cual es, No es nombre artístico. pues, lo sentimos, ¿no? Pero además ella es una de las prominentes divulgadoras científicas que tenemos en la ciudad y en el país. ¿Ok? Sí, estoy contento por Lumara, el día de hoy te pedimos que vinieras un tema en particular. Es algo que aquí en Guadalajara se hizo brincó a redes particularmente por algo que sucedió en ITESO, en la Universidad Jesuita, referente a una plática del aborto, pero es una cosa que tiene todo el año siendo como un tema dominante de la agenda nacional e internacional. Hoy de lo que vamos a hablar es si un grupo de células es un humano o no. Yo pensé que ¿Cierto? era marihuana, Guillermo Vega. Cuando dijiste el ITESO dije mota. Se Ahora, va a El hablar ITESO y una aquí se va a bióloga, hablar, aquí mota. se va a hablar de marihuana. ¿qué controversia podría haber de la marihuana? ¿La Pues sí, controversia ¿verdad? es ¿tienes? ¿No? ¿Por qué no tienes? Te la acabaste más pronto de lo que tocaba. Ok, el tema del aborto tiene como muchas aristas controversiales, pero a final de cuentas una de las cosas más importantes que se discuten es ¿en qué momento se puede considerar una conjunción de células una vida humana? ¿No? Es correcto. Las personas que están en pro del aborto dicen que es algo que se da hasta meses después y que inclusive en algunos casos, aun cuando fuera una vida humana, pues la persona tiene derecho a elegir si continúa el periodo de gestación o no. La gente conservadora dice que la vida empieza en la concepción y los muy conservadores dicen que la vida empieza desde la erección. Entonces, ¿Qué es tu postura personal, no, Guillermo? no, yo pienso que la vida no Cuando empieza. se te para y dices, ¡está vivo! ¡Por fin! Finalmente sucedió. Sí, usualmente eso solo sucede cuando pienso en ti. Pero, entonces, Lumara, tú que eres experta en el tema de biología, ¿qué nos puedes decir sobre esta controversia? Traes tus libros, ¿puedes poner? Sí, ¿Puedes? por favor. Vamos, sí. Quítate ese peso encima, Lumara. No te veo como... Vamos a... Gracias. Miren, ella se documentó, Así ¿sí? es. Y... Por si no lo creían que era bióloga, muchachos, trajo su libro de biología. Ajá. Es importante Que lo carga a todos lados para decir, mira, soy bióloga, no vamos a platicar de ninguna otra pinche cosa. Oye. No te creas. Perdón, Lumara. Dinos, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto de esta controversia? Sí, bueno, es un tema súper interesante porque definir qué es un ser humano ha sido muy difícil desde muchas perspectivas. Hay autores que dicen lo que nos hace humanos es el perdón o la capacidad de hacer arte o la capacidad de sentir empatía y sentir, pues sí, ¿no? Como pasión o cosas más relacionadas con los sentimientos, ¿no? Que de esa lógica, a lo mejor un bebé no sería un humano, ¿no? Exactamente. También desde la evolución se ha planteado, bueno, ¿qué es un ser humano, no? ¿Cuándo dejamos de ser homínidos? Bueno, seguimos siendo homínidos, pero ¿cuándo dejamos de ser changos? Y empezamos a ser el ser humano. ¿Y dónde está el eslabón perdido? Entonces, no es un tema... Lo encontré. ¿Realmente esa era una duda que teníamos? Se está riendo ¿Te porque... puedo le llevar a parece- la universidad? Sí, llévalo a la universidad. ¡Muchachos! Te voy a llevar al laboratorio. Sí, entonces, definir qué es un ser humano no ha sido fácil y se ha intentado definir desde mucho tiempo. Y hay como varias perspectivas desde las cuales se puede definir. Por ejemplo, se podría decir que un ser humano es un ser vivo que tiene las características genéticas, el número de cromosomas y el genoma que define a un ser humano, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la concepción, sería un ser humano, ¿ok? Más, bueno, sabemos que
la concepción es un esperma entra en un óvulo, tenemos una sola célula y luego se divide en 2 y en 4 y es un proceso muy complejo que dista mucho de lo que consideraríamos una persona, ¿no? Entonces, así como poder definir tal cual, un ser humano es esto y empieza en este momento, es difícil y no se ha podido como establecer, o sea, hay muchas personas y hay muchos autores que han dicho, pues a esta semana, a tal día, o cuando está el sistema nervioso, cuando X o cuando Y, pero desde mi perspectiva no existe como ese punto donde se dice aquí. Lumara, perdón, te voy a interrumpir. Se dice que precisamente lo que hace la línea divisoria entre si sí lo consideran humano o no lo consideran humano es el momento en que el sistema nervioso empieza a funcionar, es decir, cuando te suben el switch y empieza a correr. Pero... Que tampoco es tan así, no es como de activado. Sí, Guillermo, soy un abogado, así lo estoy entendiendo. Déjame en paz. Objeción. Objeción, su señoría. Aceptada. Esto es crestomatía, nada más para ejemplificar. Ok. No es crestomatía, pero Lumara la bióloga. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, también ahí hay como una perspectiva bien interesante porque, bueno, hay muchos animales que tienen sistema nervioso y no son seres humanos, ¿no? El sistema nervioso también ha evolucionado de una forma muy interesante. Los primeros solo tienen células capaces como de sentir el entorno y reaccionar. Otras comienzan a comunicarse. Tenemos seres vivos que son microscópicos, que tienen un sistema nervioso bien interesante y reaccionan, y no son seres humanos, ¿ok? Por ejemplo, los insectos no tienen cerebro. Los insectos tienen un conjunto de ganglios, que son como conjuntos de neuronas más densos, y se llama sistema nervioso en escalera. Entonces son 2 ganglios donde hay como más neuronas y una rayita, y luego otro grupo y rayita. Y disculpen, es mi alarma de que ya me tengo que dormir. Son las 7, ¿eh? Estamos a las 7. Sí, lo más se ve muy temprano. Sí, no. ¿Quieres un abrazo, Lumara? Sí, por favor. Todo va a estar bien. Entonces, es por eso que, por ejemplo, dicen que le puedes quitar la cabeza a una cucaracha y no se muere, porque... O sea, su sistema nervioso está repartido a lo largo. Entonces, sí, hay insectos que tienen sistemas nerviosos de decenas de neuronas. O sea, que nosotros pensamos en el nuestro de millones de millones. Hay insectos con decenas de neuronas. Y con eso ejecutan las funciones básicas de desenvolverse en el contexto. Invertebrados así, con las células contadas. Entonces, si es cuando se prende el switch, pues bueno, o sea, cuando comienza a formarse el sistema nervioso, hay neuronas, hay corrientes eléctricas, hay reacciones ante estímulos del ambiente, pero una conciencia o pues sí, ya una conciencia del dolor o de lo que está bien, lo que está mal, o sea, no, tampoco. Pero entonces para ti, Lumara, ¿ese sería el punto de corte? Una vez que el producto desarrolle conciencia, ya estamos hablando de... Salud, perdón. Estamos hablando de un humano. Qué prepotente eres. Cállate. Sí, yo creo que, porque también habría después que definir qué es la conciencia. Sí, no hay que meternos en ese tema, que es un asunto complicado. Sí. Que yo sé que te hace sentir incómodo. Sí. Pero sí, yo creo que pondría, ya en el sentido de aborto, no aborto, o hasta cuándo aborto, creo que sí, donde ya podría haber un sufrimiento para el producto, el hecho de ser desechado. Y ¿cuándo es cuando ya hay un sufrimiento? O sea, todavía no es fácil o no es posible determinarlo. Es que piénsalo desde esta lógica. La manera en la que tú tendrías que validar si el producto está sufriendo sería monitorear su actividad eléctrica cerebral. ¿Cómo monitorear la actividad eléctrica cerebral de algo que tienes en el estómago? Con unos electrodos muy chiquitos. Muy bien. A prueba de agua. Exacto. La prueba de líquido amniótico. Sí, ese tipo de las manipulaciones experimentales son difíciles. Sí. ¿Te parece que ahorita hay, entendiendo que es un punto que tal vez en algún momento se resuelva, hay las facultades científicas para definir cuándo es vida humana y cuándo no?
no estaría segura. Justamente por eso, porque la línea no es así como directa, es un gradiente. Es una escala de grises amplia. Y sin embargo, en el debate así es como se maneja, ¿no? Que hay una línea que se Sí. cruza y en ese momento... Sí, precisamente por eso lo contabilizan en 12 o 14 semanas, ¿no? Ujú. Dependiendo de quién lo está proponiendo. Ahora, Lumara, si no podemos acceder a ese criterio, desde tu perspectiva como bióloga, ¿de qué manera se tendría que determinar si o no se debe despenalizar el aborto y cuándo podría ser una fecha más viable? Mira, yo como bióloga considero, y no solo como bióloga, sino como persona, ¿Eres persona además de bióloga? Sí, duermo. Okay. A las 7 parece, A las ¿no? 7, sí. Sí. Yo sí considero que la despenalización del aborto es un punto muy importante que debe realizarse, porque encontré una imagen muy bonita que lo resume todo así. No, y dice, no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino, porque se va a seguir llevando a cabo. Como bióloga también yo digo, bueno, es que de repente estamos sobrevalorando la vida y sobrevalorando la especie humana, se arrancan las pestañas porque no, el bebé, pero matan hasta las hormigas así nada más por placer, ¿no? ¿Está mal? Sí, si no te las vas a comer como yo, sí está mal. Ok. Si no es para sobrevivir, Guillermo Vera, no mates. Para el martes. Ay, tacos. Ok. Sí, entonces, sí, si la pregunta es si yo estaría a favor de la despenalización del aborto, sí estaría a favor. Okay. Y también considerando también una como bióloga ve como especie, las especies estamos hechas para cuidarnos y para mantenerla, ¿no? Entonces, creo que también hay un poco de instinto ahí que genera esta controversia, ¿no? No, ¿cómo vamos a matar a nuestra propia especie? Pero que tenemos la facultad de trascender nuestra biología. Exacto. Una pregunta más. ¿Te parece, Lumara, que en esta discusión sobre el aborto estamos sobredimensionando el aspecto biológico de la discusión? Qué bonita pregunta. Gracias. Sí. El único bonito que tienes. ¿Sí? Oye, ¿no has visto mi llavero? No sé, Memo, no sé. No sé, creo que cae en lo mismo, ¿no? Que tenemos un gradiente y si se está sobrevalorando, sobreanalizando sobre todo, creo que el punto que hay que entender es que tenemos este gradiente y que no hay como la línea de corte y aquí se acaba y ya, sino yo siento eso. Okay. Que al final de cuentas, pues, es como siempre dejarlo a la interpretación de cada quien, ¿no? O sea, o más bien dejar la información para que cada quien forje su opinión a partir de lo que se está exponiendo. ¿O sí. ¿Qué opinas, Sí, no, de acuerdo, porque al final de cuentas querer definir el aborto desde parámetros muy deterministas implicaría que tenemos la facultad científica para saber cosas que ni siquiera están bien planteadas, ¿no? Sí. Como cuándo empieza la vida o no. Bueno, muchísimas amigos, gracias, Lumara, gracias por haber venido. Mira, Ella te es voy a Lumara. estrechar la otra mano. Mira, lo logramos nosotros, el Tratado de Libre Comercio. Yo soy Peña Nieto en esta situación. Muchachos, Amigos, ¿vas o voy? vas, yo abrí tu cierra. Hago lo que se me dé mi pinche gana. Sí. Amigos, muchísimas gracias por vernos. No olviden pasar al Patreon a dejar sus centavos. Y no olviden, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo a Lumara, que hace unas cosas increíbles. Hay un rap de los hongos. Por favor, véanlo. Hay un rap de los hongos Sí. en su página de Facebook, Lumara la bióloga. No hay muchas, muchachos. Échenle un ojo y nos vemos pues cuando nos vayamos a ver. Adiós. Hasta luego. ¿No se sienten mal de que Lumara tenga más seguidores que este canal? ¡Cállate! ¡Sí! Güey, ¿por qué Lumara no habría de tener más seguidores que este De canal? hecho, güey. ¿De qué estás hablando? Lumara se da el tiempo de escribir raps.